hermanas, un placer estar con ustedes nuevamente en esta plataforma, ¿sí? Llevando la palabra, llevando las experiencias, las vivencias en el Señor. La verdad que es muy grato y es de mucha construcción, ¿sí? De escuchar a los hermanos cada miércoles, cada domingo, de poder compartir. La verdad que somos privilegiados por estar en este medio, por estar en este tiempo, ¿sí? Así que bueno, quería que me acompañen, ¿sí? a algo a compartir, ¿sí? Yo comparto con ustedes y ustedes comparten conmigo, de alguna forma, algo que el Señor, bueno, me estuvo trayendo en estos días, ¿sí? Es algo que bueno, a mí me movió la estantería. Y es el que Dios nos mandó a amarnos a nosotros mismos, ¿sí? Dios nos mandó a respetarnos a nosotros mismos, ¿sí? Dios nos mandó a respetarnos como su creación, ¿sí? Si nosotros no nos respetamos a nosotros mismos, no estamos respetando la creación de Dios, no estamos respetando la imagen de Dios, ¿sí? Dios nos creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza suya, ¿sí? Y nosotros somos esa imagen, ¿sí? Tal vez nos veamos hoy por hoy en nuestro diario vivir, en nuestras cosas cotidianas, tal vez algunos más cerca, otros más alejados, otro un ni, ¿sí? De decir, bueno, es como un poco mucho decir que soy a semejanza e imagen de Dios, pero en realidad Dios a nosotros nos ve así, nos ve como su creación, nos ve a través de Jesucristo como esa perfección que es Él mismo, ¿sí? Él nos ve como un espejo, ¿sí? A través del Señor. Cuando nosotros habitamos en Dios, cuando nosotros recibimos a Cristo y Cristo habita en nosotros, nosotros nos convertimos en esa imagen de Dios en la tierra, ¿sí? Entonces por eso, con toda autoridad, con toda seguridad y confianza y privilegio, podemos decir que somos la imagen y la semejanza de Dios en esta tierra, ¿sí? Y lo que me venía en estos días es el respetarnos, el amarnos, ¿sí? Este mensaje puede sonar un poco mal o quedar un poco propenso a cualquier mala interpretación, ¿sí? Interpretaciones de como que un poco de orgullo, vanidad, ¿sí? Solo por el hecho de hablar de que debemos amarnos a nosotros mismos, ¿sí? Pero en realidad, como bien se dice, todo extremo es malo, ¿sí? Estamos los que queremos amarnos a nosotros mismos, los que nos sentimos bien cuando nos vestimos de X o cual manera, ¿sí? O con perfume, con algún gusto que nos damos, o las personas que siempre buscan algo para autocomplacerse, ¿sí? Están esas personas que llevan al extremo su vanidad, por decirlo así, camuflándolo, mimetizándolo con lo que sería el amor propio, ¿no? Y llevando un poco más allá el respeto, sino que llevándolo a la autocomplacencia y a ese amor desmedido por la imagen de uno, por uno mismo. Y después estamos los que no hablamos de eso porque es como una suerte de tabú, ¿sí? Porque decimos, creemos que amarse a uno mismo es una palabra media fuerte, medio tabú, como decíamos, es como pecado, ¿sí? Pero bueno, como dice el dicho, todos los extremos son malos, ¿sí? Pero bueno, te pido que me acompañes a las escrituras, ¿sí? Para empezar a formar un poco esto, ¿no? Vamos a Mateo 22:36, ¿sí? En Mateo 22:36 encontramos algo muy interesante, ¿sí? Acompáñame en la lectura. Al Señor Jesús le preguntaron, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús respondió, amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma
y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Sí? Y añadió, ¿sí? Además, otro semejante, ¿sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? De esos dos mandamientos dependerá toda la ley y los profetas, ¿sí? Entonces, yo me detengo a pensar acá, ¿sí? Los que me conocen, soy bastante pensador, ¿sí? Y le busco la vuelta a las cosas, ¿sí? Entonces yo me preguntaba, decía, Señor, ¿por qué te atreviste, ¿sí? O pensémoslo entre todos, ¿por qué el Señor se atrevería a decir semejante cosa? Textualmente dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la pregunta es acá, ¿y si yo no me amo a mí mismo? ¿Sí? El Señor acá nos está diciendo que de todos los mandamientos que hay, estos dos primeros son los que son la base fundamental de todo, ¿sí? O sea, todos los mandamientos, dice Mateo 22, que todos los mandamientos dependen de estos dos primeros, ¿sí? De amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, ¿sí? Y de este tan particular, ¿sí? El segundo mandamiento, que es amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Entonces yo me pregunto y digo, ¿es condición amarme a mí mismo para poder amar al prójimo, a mi prójimo? ¿Sí? Vamos a pasar a lo largo de este compartir, de este mensaje, de decir amar al prójimo a amar a mi prójimo, ¿sí? Ya con un sentido de propiedad. Entonces, esa es mi pregunta, ¿sí? Y si yo no me amo, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Veamos si se cumple esa condición o no, qué es lo que piensa el Señor. ¿Sí? Si yo no me amo, si no tengo amor por mí, si no tengo respeto por mí, ¿cómo voy a poder amar a los demás? ¿Sí? Jesús nos está diciendo que si no amamos a nuestro prójimo, de nada vale intentar cumplir los demás mandamientos, ¿sí? Que de estos dos mandamientos, como decíamos, depende toda la ley y los profetas. Esto nos lleva a pensar y a ver que nadie puede dar lo que no tiene, ¿sí? Un árbol de manzanas no puede dar naranjas, ¿sí? Muchas veces nos preguntamos por qué hay gente tan complicada, ¿no? Yo me lo pregunto cuando miro hacia afuera y los que están afuera capaz que dicen lo mismo cuando me miran a mí, pero siempre es algo que nos da vuelta, ¿sí? ¿Por qué hay gente tan complicada? ¿Por qué hay gente con tantos conflictos, con tanta falta de perdón? ¿Sí? Y no nos preguntamos qué es lo que tienen adentro o qué es lo que no tienen adentro, de qué es lo que les falta, de qué carencia tienen o qué cosa de más tienen o cosa distorsionada, por decirlo así, tienen que desembocan las actitudes que tienen, ¿no? Preguntémonos cómo es su vida, ¿sí? Nunca nos preguntamos, no es frecuente preguntarse cómo fue la formación de una persona, cómo fueron sus experiencias, cómo fueron sus vivencias, ¿sí? Todo aquello que en el pasar de los años fue formando esas actitudes que brotan de su corazón, ¿sí? Y no es cuestión de tratar de justificar el pecado, las faltas o las malas actitudes, sino de entender lo que Dios hizo en esas personas, ¿sí? Dios nos hizo a todos personas pensantes, con decisiones y con sentimientos. Si Dios no hubiera querido que nosotros tomemos decisiones por el temor a que las íbamos a tomar mal, o Dios
Dios no hubiera querido que nosotros tuviéramos sentimientos, que muchas veces esos sentimientos nos hacen tomar malas decisiones, no nos los hubiera dado. O sea, si Dios quisiera que seamos totalmente perfectos en nuestra propia prudencia, no hubiéramos venido a este mundo, y si hubiéramos venido a este mundo hubiéramos pasado como un flash, ¿sí? No estaríamos. Entonces eso nos lleva a pensar que Dios tiene un propósito con nosotros, y ese propósito obviamente nunca lo vamos a terminar de entender hasta que estemos delante de su presencia, ¿sí? Pero sí vamos a poder ir avanzando cada día más en una relación con Él, donde vamos a comprender en el acercarnos, ¿sí? Entonces, yo digo, si Dios nos hizo así, ¿sí? Si Dios nos hizo personas con decisión, con sentimientos, ¿qué es lo que pasa por las personas cuando deciden no perdonar, cuando deciden continuar con las penumbras, con la angustia, ¿sí? Más de una vez alguno habrá escuchado la expresión, bueno, sufre porque quiere, o no perdona porque no quiere, o mirá, es tanto el rencor que tiene que prefiere vivir con su rencor y no perdonar, ¿sí? No exponerse. Y es como que esos juicios de valor, ¿sí? Esas opiniones, declaraciones que hacemos con nuestros labios, pareciera que fueran siempre por responsabilidad de las personas que, vamos a decir, padecen estos temas, ¿sí? Estas cuestiones. Y esto ya me empieza a dar un poquito de miedo cuando empezamos a leer las escrituras, porque cuando estamos todos juntos hablando en el colectivo, en la iglesia, en la escuela, en la universidad, donde sea, en el trabajo, es como que todos nos malentonamos y bueno, empezamos a hablar y bueno, ahora cuando nos sentamos y agarramos la palabra y empezamos a leer la palabra del Señor, ahí las cosas empiezan a ser un poco diferentes, ¿sí? Ahí los tonos empiezan a cambiar, ahí nuestras ideas empiezan a dividirse, algunas se dan vuelta y se van, porque se dan cuenta que no tendrían que tener arte ni parte en nuestra vida, ¿no? Entonces, ahí ya salta la primer frase, ¿sí? Es fácil ver la paja en el ojo ajeno, ¿sí? Y la frase que yo quiero poner, ¿sí? No sé si va a ser el título del mensaje, pero una frase que quiero que nos quede, que la anotemos por ahí, en el celular, en alguna anotación, en algún lado, en la heladera, es que hay que respetar a las personas, ¿sí? Hay que respetar a todas las personas, ¿sí? Y las personas, a veces mal entendidos de nosotros, creemos que tenemos que respetar a la gente que está por encima nuestro por X o cual circunstancia, ya sea por edad, por ser un familiar, ¿sí? O por ser alguien referente de la iglesia, ¿sí? O porque tengo un cargo superior al nuestro o más conocimiento. Creemos que tenemos que respetar todo lo que está de nosotros hacia arriba, y de nosotros hacia abajo, bueno, vemos, ¿sí? Y el tema de respetar a las personas es respetar a las personas de punta a punta y entender que no existe el punta a punta. Todos somos personas, todos somos hijos de Dios, y todos estamos bajo el mismo sol que Dios en su misericordia hace salir cada día, ¿sí? Entonces, emitir un juicio de valor sobre una persona por cualquier motivo, ¿sí? Emitir ese juicio por cualquier motivo, sea el que sea, nos lleva a darnos cuenta en algún momento de nuestra vida, cuando cae la luz del Señor sobre nosotros, cuando se nos es iluminada, cuando nos cae la revelación, de que el emitir esos juicios de valor, ¿sí? Son un signo claro de la falta de interpretación de la gracia.
¿sí? Si querés anotarlo, querés tenerlo ahí, emitir un juicio de valor sobre una persona, por cualquier sea el motivo que sea, ¿sí? Es un signo claro de falta de interpretación de la gracia. ¿De qué gracia? ¿En dónde? Y de la gracia de Dios. ¿En dónde? En mí. ¿Sí? Si yo apunto hacia alguien, me estoy privando de interpretar la gracia, me estoy privando de aplicar la gracia. ¿Sí? Para entender esto un poquito más, acompáñame, hablando del respeto, ¿no? Acompáñeme, no acompáñame. Acompáñame a Mateo 18:21, ¿sí? 18:21 al 35. O un poquito más adelante dice: por lo tanto, el reino del cielo se debe comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero, ¿sí? En el proceso le trajeron a uno de los deudores que le debía millones de monedas de plata. Este no podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, ¿sí? O sea, el tipo debía un montón de dinero y como no podía pagarlo, ordenó que lo vendieran. Y obviamente lo vendieron junto a su esposa, a sus hijos y a todo lo que él poseía para pagar esa deuda, ¿sí? Entonces este hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo, ¿sí? Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda, ¿sí? Pero el hombre salió, ¿sí? La palabra dice que el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, ¿sí? que le debía unos pocos de miles de monedas de plata, lo tomó por el cuello y le exigió que le pagara de inmediato, ¿sí? El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor, ¿sí? No estaba dispuesto a esperar, así que hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda su deuda, ¿sí? Ante esta situación, ¿sí? Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho, se calentaron, se enojaron, y fueron ante el rey y le contaron todo lo que había pasado. Entonces el rey llamó al hombre que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda, ¿no debías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda, ¿sí? Esta historia, ¿sí? Muy conocida, esta historia es un claro ejemplo de la falta de interpretación de la gracia, ¿sí? Ahora, y quiere saber más usted, ¿qué más dijo Jesús con respecto a esto? ¿No? Porque no terminó acá. En el verso 35, él continuó y puso: eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Tremendo, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar si esto es un mandato divino? Si es algo tan importante, ¿sí? Mirá la parábola que le fue a tirar el Señor a la gente, ¿no? La verdad que la comparación es bastante... a hoy es bastante complicada, ¿sí? Entonces,
¿por qué nos cuesta tanto, ¿sí? Admitir que tenemos una deuda con alguien? Y peor aún, ¿por qué nos cuesta tanto admitir que tenemos una deuda con alguien? ¿Sí? Con alguien que en algún punto nos dañó o que atentó de alguna u otra forma contra nosotros. ¿Sí? Los clásicos, no te voy a perdonar, total, a mí no me hiciste nada. ¿Sí? Muchas veces nos ha sucedido o hemos escuchado que le van a pedir perdón a alguien y te dicen, no, yo no te debo perdonar nada. Pero soberbiamente, ¿no? Eso por un lado, porque eso es un ejemplo. ¿Sí? Muchas veces no sabemos perdonar, pero tampoco sabemos recibir el perdón. Y por otro lado, qué sé yo, la frase que dice pedir perdón yo, ¿sí? Yo no le hice nada, ¿sí? Está todo en su mente, yo estoy libre de culpa y cargo, me lavo las manos, ¿sí? Entonces, esto nos pasa, ¿sí? ¿Y esto por qué nos pasa? Esto nos pasa porque, al igual que el muchacho este, ¿sí? El de la parábola, el deudor, no tenemos conciencia de la gracia, ¿sí? No podemos dar lo que no tenemos, se podría decir, ¿sí? Una frase que hemos escuchado muchas veces, ¿sí? Es duro, pero es bíblico, ¿sí? Y lo que duele, entendemos en el tiempo que trae sanidad, ¿sí? Entonces, hasta acá tenemos que no podemos dar lo que no tenemos, ¿sí? Tenemos que el no perdonar, ¿sí? Y el cobrar es la carencia, es el no entender, ¿sí? La gracia que Dios tiene con nosotros, ¿sí? No puedo entender, no puedo pretender que no haya actitudes de amor, ¿sí? No puedo pretender que actitudes de amor, de compasión, de bondad salgan, broten de alguien que jamás lo experimentó en su vida, ¿sí? No sé, hay muchas parejas que lejos de ser yugos desiguales, se complementan por ser polos opuestos, ¿sí? Tienen diferencias importantes, ¿sí? Qué sé yo, él es re tosco, ¿sí? Es re trabajador, le da a la familia todo lo que necesita, siempre cuando la familia necesita algo, que los lleven a tal lugar, que los peguen en tal lugar, que hagan algo, que arreglen algo, él siempre está. Él siempre está para todo y cubre las necesidades de toda la familia. Pero en el aspecto amoroso, en el aspecto cariñoso, el tipo es re ausente, ¿sí? La mujer dice, él nos da todo lo que necesitamos, pero no te hace ni un mimo. Él, todo lo que vos necesitas, él te lo da, pero no se da ni cuenta cuando me teñí el pelo, cuando me lo corté. Es re desatento. Y encima, si le querés hacer un mimo, le querés hacer un cariño, te dice que sos re pesada. Y después tenés al otro, ¿sí? Al él o al ella, que es re sentimental, ¿sí? Es romántico, por ejemplo, ella es re romántica, re sentimental, es trabajadora, entusiasta, y sufre porque no puede entender por qué el marido es tan robótico, ¿sí? Y así empiezan los problemas, ¿sí? Con el no entender, ¿sí? Hasta la misma gente, hasta nosotros mismos lo decimos. No entiendo por qué tal persona, no entiendo por qué tal situación, ¿sí? Y ahí está uno de los puntos más importantes, el no entiendo, ¿sí? Y si no lo entendés es porque estás tratando de entenderlo, ¿sí? Entonces estás teniendo esa actitud. En este ejemplo que se me vino recién, lo que ella no piensa, ella se queja de él, que es re tosco, que es re duro, sí, que es un tipo muy duro, pero pongámosle,
lo que ella no piensa es que él nació y creció en un hogar donde el padre estaba más cercano a ser un capitán de un batallón de ejército que el ser un padre amoroso, atento, comprensivo, ¿sí? Sensible. Toda la vida se mantuvo rindiendo examen hasta en la forma que se peinaba o opinaba de política, de deportes. Le enseñaron siempre lo que tenía que hacer. Le enseñaron a ser un hombre, ¿sí? O como a las mujeres, le enseñaron a ser una mujer, ¿sí? Preparados para la vida, como decían nuestros padres o abuelos, ¿no? Entonces, esta persona creció en un hogar donde la mujer parecía más sirvienta que madre, donde no podía llorar porque era signo de debilidad, donde lo empujaron a buscar novia a los 18 años porque si seguía pasando el tiempo ya era raro y el hombre no tenía que estar solo. O sea, si este tipo creció así, ¿qué podemos pretender que salga de él? ¿Sí? Si toda la vida esto él lo vio como una normalidad, como que la vida era así porque se la presentaron así y la vivió así, ¿cómo podemos pretender en el día de mañana que tenga otro tipo de actitudes? ¿Sí? Al contrario, tal vez el hombre diga, no, pues esta mujer es recontra sentimental, siempre anda con toda la familia de acá para allá, y bueno, él... Lo que tiene él, ¿sí? Es que él no comprende lo que es una familia amorosa porque nunca la tuvo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a enfocarnos en esas cosas, nuestra percepción de las personas, de nuestro prójimo, comienza a cambiar, ¿sí? Obviamente a cambiar para bien, ¿sí? Porque comenzamos a atender esos puentes de diálogo, esos puentes que nos llevan a sentir el corazón de las personas, que en definitiva es lo que Jesús hace con nosotros, ¿sí? Ahí ya podemos empezar a ver el paralelismo que hay con la historia del muchacho este que no, ¿cómo se llama? Que tenía las deudas, ¿sí? Y que le hacía pagar las deudas a los demás. Otro ejemplo que puede ser muy común, ¿sí? Qué sé yo, una hermana de la iglesia, ¿sí? Y me ha sucedido, ¿sí? Me ha sucedido no en la iglesia, pero en otros aspectos, en otros ambientes me ha sucedido, por eso me atrevo a dar el ejemplo. Una hermana, pongámosle adentro de la iglesia, ¿no? Una hermana, siempre vos vas y querés saludarla y decís, uy, esa hermana siempre tiene una cara de pared terrible, no se ríe, no me habla, si no la saluda no me saluda, se va antes de que termine la reunión, nunca se queda a compartir con nadie, ¿sí? Entonces, claro, se genera una división con esa persona. Lo que no sabemos es que esa hermana tiene un hijo internado y trabaja 12 horas por día para comprarle medicamentos a su hijo, ¿sí? Y poder mantener a sus otros 2 hijos adolescentes que le hacen la vida imposible, por decírselo así, ¿no? Cosas que nos vamos enterando, imagínense, pasamos de estar criticando a la hermana con su cara de pared, ¿sí? Un tono medio de burla también, a enterarnos que está pasando esa situación y que tal vez por ese motivo está deprimida, por ese motivo viene dormida a la iglesia, por ese motivo viene sin descansar y está mal, y le están pasando 1000 cosas por la cabeza, ¿sí? Y nosotros interpretamos, creemos que esa persona está controlando esa situación en su interior y que elige ser así, ¿sí? Fíjense cómo si nos damos la oportunidad al error nos damos cuenta que estamos equivocados, ¿sí? Esta persona, como cualquier otra de la que hablamos, puede estar sin salida, puede necesitar encontrarse con Dios, liberarse, ¿sí? Y nosotros, al no empatizar, al no amar, al no dejar que fluya el amor, ¿sí?, de Dios hacia ellos, no solo podemos
no solo podemos ignorar a las personas y dejarlos a la deriva, sino que también podemos hasta muchas veces con nuestras actitudes ser un impedimento, ¿sí? Un estorbo en el camino entre ellos y Dios, ¿sí? Que Dios nos ayude y que no seamos eso nunca, ¿sí? Entonces ven cómo cambia todo, el interesarse por una persona, el ver hacia su interior, ¿sí? Antes de tirar la primera piedra, orar, buscar, interiorizarse, ofrecer ayuda, ofrecer lo que Dios nos da, para saber en qué podemos ser útiles, ¿sí? Muchas veces va a ser dando algo, otras veces va a ser hablando, entregando una palabra, y otras veces va a ser escuchando o estando, ¿sí? Entonces cambia todo cuando nos acercamos a nuestro prójimo, ¿sí? Y acá viene algo interesante. Como decíamos, no muchas veces las personas es que no quieran cambiar, es que no quieran soltar las cosas, sino que muchas veces no es que no quieran, sino que no lo saben, no saben cómo soltar las cosas, no saben que tienen que rendir cosas, no saben, y por más que lo hayan escuchado alguna que otra vez, no lo saben en su interior, ¿sí? Porque, como decíamos, nosotros no sabemos qué vivencias tienen, no sabemos qué experiencia tienen las personas, ¿sí? Y es ahí quienes nos damos cuenta de esto, quienes nos salta el clic, ¿sí? Que podamos transitar estas actitudes para poder ser de ayuda, para poder ser canales de bendición, para poder ser facilitadores de la presencia de Dios, ¿sí? Allí estamos nosotros, los que nos damos la oportunidad de decir: Señor, gracias por la gracia abundante que me das, gracias, ¿sí? Esas personas fuimos llamados a ser, y no a seguir el ejemplo del tipo del deudor, sino que a reconocer siempre la gracia en nuestras vidas, ¿sí? Y que bueno, que eso lo hagamos fluir hacia los demás, ¿sí? Amamos a nuestro prójimo, nos interesamos por él, ¿sí? Esa es una de las piedras fundamentales de nuestra vida, ¿sí? De quienes elegimos, queremos y reconocemos que tenemos la gracia de a lo cual responder, que es ser cristiano, ¿sí? Porque a veces hasta mismo decimos que bueno, que nosotros elegimos ser cristianos, pero sabemos que hay algo mucho más allá que esa definición, ¿sí? Nadie puede dar lo que no tiene, y si no lo tengo, y si no me sale perdonar, si no me sale interesarme por los demás, estoy mal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Sí, estoy mal, ¿sí? Porque si creemos que esto de perdonar, esto de interesarse por los demás, de dar, ¿sí? La milla extra y la capa, y de ir a la cárcel a visitar y dar de comer y dar un vaso de agua, si creemos que eso no es para nosotros, que no fuimos llamados a esos, déjame decirte, con todo el respeto que te mereces, que me merezco a mí mismo, porque me lo digo a mí mismo primero, eso es una mentira satánica, que viene directamente del infierno, ¿sí? Es una mentira que viene a atacar la palabra de Dios, que viene a atacar la palabra y el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Porque nos quiere distanciar, nos quiere hacer empáticos, nos quiere hacer fríos, nos quiere hacer desinteresados por nuestro prójimo, por la gente, por la humanidad, que es para lo que Cristo vino a este mundo, ¿sí? Volviendo a Mateo, ya para finalizar, Mateo 22:36, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús acá no anula,
¿sí? No anula uno de los dos. Jesús no dice, si cumplís uno, listo, ya está, zafás, ¿sí? Te está diciendo que tenés que cumplir los dos, que se deben cumplir los dos en este punto, ¿sí? Él dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, ¿sí? No podemos amar a Dios con todo nuestro corazón si no amamos a nuestro prójimo, porque si decimos amar a Dios es porque cumplimos su palabra, ¿sí? Juan 14:15 dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. No podemos obedecer los mandamientos sin obedecer el primer y el segundo mandamiento, ¿sí? Porque Mateo 20:40 lo dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, ¿sí? Es más claro echarle agua, ¿sí? Si nosotros no podemos amar a nuestro prójimo es porque no tenemos amor de Dios en nuestro interior para poder amar a nuestro prójimo, ¿sí? No podemos dar lo que no tenemos. Ya sé, es durísimo, pero es la verdad, es escritural, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo me mostraba esto a la luz de las Escrituras, sinceramente sentía que me moría, porque es muy duro, pero es en lo que transitamos muchas veces por dejarnos guiar, ¿sí? Por lo cotidiano de este mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no hay amor de Dios en mí? ¿Sí? Eso quiere decir. Lo que quiere decir es que no estamos cumpliendo con el propósito de ser un canal, un instrumento por el cual debe fluir el amor hacia todo aquel que lo necesite, ¿sí? ¿Qué sé yo? Alguno extremista dirá maná podrido, agua estancada, el título que querramos ponerle, ¿sí? Entonces, si reconocemos la gracia, el gran amor de Dios en nuestras vidas, su ser va a fluir desde nuestro interior como ríos de agua de vida. Entonces, todo aquel que esté plantado, como dice la palabra, junto al río, todo aquel que esté plantado, que esté a nuestro lado, va a fructificar, ¿sí? Las personas no serán solo una experiencia en nuestras vidas, y nosotros no seremos alguien más que pasó por sus vidas, ¿sí? No podemos no afectar a la gente, ¿sí? Nuestra gran comisión es afectar a la gente, ¿sí? Así que empecemos a reconocer la gracia de Dios en nuestra vida. Y al empezar a reconocer esa gracia de Dios en nuestra vida, vamos a empezar a ver cómo vamos a empezar a fluir, ¿sí? Y al empezar a fluir, empezar a ayudar, empezar a intentar un gesto chiquitito, interesarse más allá de un saludo con un hermano, una hermana, más allá, vamos a empezar a ver cómo el río empieza a fluir y empieza a fluir, ¿sí? Solo sé tu nombre, ¿sí? Solo sé tu nombre y te saludo los domingos, pero tenés 5 minutos, vamos a hablar un poquito más, ¿sí? Quiero saber de tu vida, yo te voy a contar de la mía, y vas a ver que en eso va a empezar a verse un hilito de agua y va a empezar a fluir. Ojo, puede fluir de vos hacia esa persona o puede fluir de esa persona hacia vos. Y lo mejor es cuando fluye recíprocamente, ¿sí? Así que te animo a que no sigamos la corriente de este mundo, esta corriente de indiferencia y de individualismo. Te animo a que empecemos, ¿sí?, a aplicar, ¿sí?, a reconocer primeramente la gracia de Dios en nuestra vida y a empezar a aplicarla. Empezar a aplicarla desde casa, con nuestra familia, con nuestros hermanos. Paremos un poquito, hablemos, dialoguemos, busquemos a Dios juntos, ¿sí? Y el río va a fluir. Que tengas una hermosa semana. Bendiciones.